Efesios capítulo 6, versículo 12. Si usted ha traído un bolígrafo y si tiene la costumbre de señalar en su Biblia algunas porciones que debe de recordar, yo le invitaría a que tenga listo o si tiene su libreta y anote algunas porciones bíblicas que vamos a ver en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por el privilegio que me concedes de estar aquí, Señor, en tu santo templo, para compartir tu palabra con este lindo pueblo. Yo te pido, Señor, que nos ministres, que nos ayudes, que nos hagas, Señor, entender la importancia que tiene tu palabra para cada uno de nosotros. Cada uno, Señor, de estos puntos que vamos a tocar son trascendentes para nuestra relación contigo. Así es que, Señor, muchas gracias por compartir. Usa, Señor, mi boca, que no sea yo, sino el poder de tu Espíritu hablando a nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén y amén. Quiero compartirles en esta tarde bajo el tema barreras en la oración que impiden la comunión con Dios. Barreras en la oración que impiden la comunión con Dios. Hay un testimonio de un joven y un pastor. El joven se acercó al pastor y le dijo: pastor, ¿es pecado fumar? Y el pastor se le quedó viendo y le dice: ¿por qué preguntas esto? Es que, pastor, yo he buscado en la Biblia y yo no he encontrado que fumar es malo. Y le dice el pastor: hay muchas cosas que no están contempladas en la Biblia, pero que son malas, que son pecado. ¿Sabe? Le digo, si Dios hubiera permitido y hubiera programado que los hombres fumaran, lo más seguro es que Dios nos hubiera puesto una chimenea para que fumes y el humo no se va al organismo y te daña el cuerpo. Pero ninguno de nosotros tenemos chimenea. Así que ese humo que tú te tragas, en un futuro te va a dar efisema, te va a afectar el corazón, te va a afectar el estómago, te va a traer complicaciones gravísimas, y no solo a ti, sino a todos aquellos a que están en tu entorno. Esto fue una confesión que hizo prácticamente el joven, aunque la hacía a nivel de consulta, porque él luego le dice: pero pastor, yo sé, le pregunté que si era pecado, pero yo he estado luchando por dejar de fumar. Pero me ha sido difícil y casi imposible. Y le dice el pastor: te voy a contar una historia de un joven piloto que partió del portaaviones hacia el campo de batalla, hacia el frente de guerra. Y cuando él iba volando, vio que algo estaba pasando en su paracaídas y había una rata comiéndoselo los hilos, los cables del paracaídas. Imagínense qué momento más difícil, porque un piloto de guerra sin paracaídas realmente es fatal. Tenía dos opciones el piloto, que el cipote. Dice: regresarme al portaaviones, pero yo estaba lejos. Y la segunda opción es subir a lo más alto, porque en la medida que se asciende, las ratas mueren en la altura. Y optó por ello. Así es que subió, hasta que la rata murió.
Y le dijo el pastor al joven, eso es lo que está ocurriendo contigo. La rata te está mordiendo los cables. Estás perdiendo la seguridad. Tienes que ascender a las alturas. Y el cristiano tiene esa opción. ¿A través de qué? A través de la lectura de la palabra. Sin conocimiento de la palabra no puedes superar muchas de las crisis y tentaciones que estás teniendo. Luego tenés que orar. La oración es fundamental. Es la clave, es la comunicación con Dios. En la Biblia Dios te habla, en la oración tú hablas con Dios y Él te contesta. Y luego tenés el ayuno. Y subí, hasta que sintás que tenés victoria. Qué interesante, porque unos meses después el pastor se encuentra con este joven totalmente diferente y le expresó el éxito que había tenido con el consejo que le había dado. La clave en los momentos críticos primero es confesar. La situación del joven era difícil porque él sentía que no había bendición en su vida, que estaba estancado, y es más, no solo estancado, sino que iba para atrás. Y estaba aterrado. Pero cuando recibió el consejo del pastor, este joven pudo, y la obediencia es fundamental, pudo superar y tuvo éxito en el emprendedurismo de la búsqueda de la victoria en Cristo. Ahora, las barreras en la oración que impiden la comunión con el Señor son, en primer lugar, hay una barrera que creo que la mayoría de los cristianos la sufrimos, y son los pecados no confesados. Y este quizás es el más común de las barreras de la oración. Por favor, vea Proverbios 28:13. Estas barreras son bien importantes y yo lo he tomado en esta tarde compartir con ustedes, porque creo que esta iglesia anima a su congregación, programa actividades de oración a esta congregación, anima a los niños, anima a los jóvenes, anima a las familias, pero hay algunas cosas que la iglesia todavía tiene que superar, y entre esas está los pecados no confesados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿cómo dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el Salmo 66:18 dice, Salmo 66:18 dice, Él no habría escuchado si yo no hubiese confesado mis pecados. El pecado no confesado es la causa de nuestra desgracia. El pecado no confesado es la causa de nuestra desgracia. En 2 Samuel, en el capítulo 11 y 12, hay un relato muy triste sobre la vida del rey David. Yo creo que muchos nos identificamos con el rey David en lo largo de su historia y admiramos el liderazgo de este rey, que ha sido uno de los reyes más grandes que ha tenido en la historia de Israel. Pero Israel cometió graves errores, y uno de los más graves errores lo encontramos en este capítulo 11 y 12. Voy a parafrasearlo. Dice que estaban en el tiempo cuando los reyes salían a la guerra a conquistar naciones. Y en esta ocasión David no fue con el ejército, sino que se quedó en el palacio. Y cuando una tarde se levantó, dice, de su recámara, ya tarde, y subió a la terraza del palacio, y cuando estaba caminando por la terraza, contempló a una hermosa mujer que se estaba bañando. Y no sé, pero yo tengo la impresión que David era un hombre muy espiritual, la vio y pasó de largo. Pero la concupiscencia pudo más y regresó y quizás la vio más despacio. Y después preguntó, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron, es la hija de Eliam. Es la mujer del capitán Urías Eteo. El capitán Urías Eteo era considerado uno de los valientes de los guerreros de David. Pero no le importó
sino que la mandó a traer, la hizo suya, y luego, transcurrido algún tiempo, la mujer le manda a decir que está embarazada. ¿Y qué tragedia? ¿Cómo hacer? Y creo que se preocupó. Y entonces mandó mensajes al general Joab y le dijo, mándame a Urías Heteo. Y Urías Heteo llegó al palacio y lo invitó a comer y luego lo envió a que se fuera a su casa. Era una mujer hermosa, él sabía que, supuso de que Urías iba a salir corriendo para su casa a disfrutar ese momento que tenía de solaz esparción. Pero lo despacha y ¿saben qué ocurrió? Urías Heteo no se fue a la casa de su mujer. Se quedó y durmió con los guardias del palacio. Al siguiente día le informan al rey que Urías Heteo se había quedado allí, había dormido con ellos, y luego lo llama el rey más tarde y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Y le dice, mi general está en el frente de batalla, con todos los vituperios que la guerra ofrece, mis soldados están muriendo. ¿Cómo es posible que yo vaya bajo techo y a disfrutar a mi mujer cuando mis soldados están muriendo? Era un hombre leal, era un hombre sumamente valiente. Entonces le dijo, vamos a quedarnos, vamos a cenar. Y lo emborrachó esa noche, lo saturó de alcohol, pero ¿saben qué? Lo mandó a dormir a su casa y otra vez se quedó a dormir con los guardias. Interesante. Entonces lo que hizo David fue redactar una carta, mandársela al general Joab, donde le ordena que lo ponga en el frente de batalla, en lo más álgido, en lo más caliente, en lo más fuerte, para que muera. Y efectivamente lo puso en lo más difícil, con instrucciones de que parte del ejército no lo cubriera, y lo dejaron solo y murió. ¿Qué encontramos de David aquí? Hay varios pecados. Uno, la ociosidad. Segundo, la concupiscencia. Él vio a aquella mujer. Tercero, trae a esa mujer y comete el adulterio. Cuarto, asesina. Cuarto, traiciona a su amigo. Quinto, asesina a su soldado, a su amigo. Se acumula una serie de faltas de pecado. Y vea, lo triste de esto es que quizás por la gravedad del pecado que cometió David, tuvo vergüenza de confesarlo al Señor, no lo confesó. Y transcurrió el tiempo y su situación se fue agravando porque el no confesar tus pecados te enferma. Y vean que dice Salmo 32, 3 y 5. El Salmo 32 y el Salmo 51 están relacionados a la confesión que hace David después de que el profeta Natán lo abordó, lo increpó, le señaló de parte de Dios el pecado que había cometido. Pero verá cuando David confesó ante Dios lo que dice, Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado le declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La condición del rey cambió a partir de ese momento en que él confesó su pecado. Es probable que en esta tarde que estoy compartiendo esta situación, hay alguno de nosotros que ha venido, tal vez no por meses, tal vez por años, guardando sin confesar un pecado que creen ustedes que Dios no te lo va a perdonar. Quiero decirte que Dios quiere perdonarte toda clase de pecado que hayas cometido si sos sincero con Él. Les voy a contar otro pequeño relato que estoy recordando y creo que está en 2 Crónicas, capítulo 33. Se refiere al rey Manasés. El rey Manasés fue hijo del rey Ezequías,
un rey que hizo lo bueno a los ojos del Señor. Pero Ezequías comenzó a gobernar de 12 años posiblemente. Lo influenciaron los viejos y los jóvenes y fue el peor rey que yo haya podido leer en la Escritura. Manasés fue un rey que hizo pasar por el fuego a sus hijos, sacrificados a los demonios. Manasés construyó altares en las partes altas de la ciudad. Manasés puso un ídolo en el templo, un templo que había dedicado especialmente para Dios. Y vea qué barbaridad haber construido un templo. Pero a mí lo que más me impacta de este rey, y ustedes conocen y han leído posiblemente al profeta Ezequías, al profeta Isaías. El profeta Isaías fue serruchado por este rey. Yo creo que Dios se cansó de la actitud, la maldad de este rey y permitió que el ejército sirio viniera, lo encadenaran y lo tomaran prisionero y lo llevaron a Babilonia cautivo. Y relato esto para que vean ustedes lo que Dios es grande en misericordia. ¿Qué hizo este rey cuando estaba cautivo, humillado, allá en otro reino? Dice que este rey primero se arrepintió. En primer lugar se arrepintió. Y eso es lo que el paso primero que tenemos que dar, arrepentirnos de esos pecados que hemos cometido. Se arrepintió y luego se humilló ante Dios y le confesó todo lo malo que había hecho y pidió perdón. Yo cuando estaba leyendo, solo me quedé, no continué, me dijo, si a mí me dijeran, este hombre tan perverso, este rey tan perverso, con toda la maldad que hizo, y si a mí me dijeran que me pidiera perdón, no lo perdono. No lo perdono. Porque el ser humano es así. Solo estoy viendo los acontecimientos en este país y veo yo a la población y a los políticos que no tenemos ese espíritu de perdón. Queremos más. Cuando hay penas, queremos que le pongan 100, 200, 300 años de cárcel y se merece más, si es posible, la muerte. No tenemos nosotros amor, no tenemos misericordia. Sin embargo, este hombre, este rey se arrepiente. ¿Y saben qué pasó? Dios lo perdonó. Esa es la misericordia de Dios. Y no solo lo perdonó, lo restauró en el reino. Y yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con este tipo de experiencias que leemos en la Biblia, porque muchos, y tal vez no aquí, pero los que están viendo por televisión este mensaje, están oyendo, tal vez han cometido faltas gravísimas, y por eso es que no se acercan a una iglesia, porque creen que no hay perdón para ellos. Pero al oír este relato, al oír esta historia, tú te puedes dar cuenta de que sí, hay oportunidad y que Dios quiere rescatarte, quiere cambiarte. Dios va a perdonarte. Si Dios perdonó a estos personajes, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Posiblemente podemos hacer la relación, yo no soy tan malo como este. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor te perdona y no trae a su memoria los pecados que cometiste porque ya los borró. Ahora, el que te trae a tu memoria el recuerdo de esos pecados no es el Señor, es Satanás. Pero cuando Satanás te traiga a tu memoria estos pecados, recuérdale a él que tú ya eres limpio y salvo. Pero su fin, recuérdalo, que será un fin de condenación y de muerte eterna, porque así está escrito. Así es que Satanás no tiene victoria sobre nosotros. Nosotros tenemos, si hemos declarado victoria sobre él, y no vamos a permitir que él nos robe
nuestra tranquilidad y nuestra seguridad de la salvación. Juan 1:9. Jesús dijo, cuando le dijeron que Él era bueno, dijo, no hay bueno ni a uno. Porque todos han pecado. Todos han pecado. Pero como nos relata y nos pone en una ubicación de que posiblemente nosotros estamos pecando día tras día, pero algunas veces consciente y otras veces inconsciente. Pero dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y allá en 3 Juan dice, hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo. Así que inmediatamente que nosotros sentimos que hemos pecado contra Dios, recurramos al perdón y Él, en su gran misericordia, va a perdonarte. No dejes que el orgullo o la incredulidad te roben la oportunidad de ser feliz. No dejes que el orgullo o la incredulidad te roben la oportunidad de ser feliz. Quizás donde nosotros contemplamos y debemos de pedir perdón es en el seno del hogar. Tristemente, y vea usted, cuando nosotros llegamos a la oficina, siempre tenemos un jefe, siempre hay alguien arriba de otros, pero al jefe usted no le grita. Y aunque le llame la atención algunas veces fuertemente. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros venimos del trabajo y llegamos a la casa? El primero que agarra en el camino es el chuchito que a veces sale, y como va molesto usted, es el primero que manda de regreso al animalito, después a la esposa y después a los niños, y eso se hace una costumbre. Ya la esposa ya sabe, ya manda a acostarse a los niños o manda a jugarlos para que no molesten a papá, de manera que no los maltrate. Qué lindo sería que cuando llega papá a la casa, generalmente es el papá el que llega a gruñón, generalmente es el papá, y sabe que cuando papá grita, los niños van agarrando aversión a encontrarse con él, y qué triste. Yo creo que todos hemos cometido ese error y debemos de pedir perdón al Señor. Yo, ya hace mucho tiempo, cometí ese error. No que maltrataba ni que gritaba, pero yo llegaba cansado del trabajo. Mis hijos no tenían culpa de que yo hubiera tenido un día muy fatigado, muy cargado. Pero no les dedicaba yo tiempo correcto a ellos, o lo que ellos merecían. Porque algunas veces el cansancio me hacía que llegara, agarrar el periódico, me sentara en un sillón, y el niño dando vuelta alrededor mío. Y llegaba a la mesa y otra vez el periódico, y no los atendía. ¿Y qué crueldad? ¿Por qué eso es crueldad? Porque los niños merecen toda la atención. Y eso lo aprendí después en la consejería. Y qué lindo que yo pueda hoy comentarles y contarles y decirles que cambien su actitud si usted no está atendiendo correctamente a sus hijos. Nuestra sociedad está en los términos que está porque los papás no hemos dedicado el tiempo correcto a nuestros niños. El fracaso muchas veces de nuestros jóvenes es producto de nuestra falta de atención o nuestro ejemplo no ha sido el correcto. Y aunque seamos cristianos, yo creo que el cristiano tiene más responsabilidad de tratar correctamente a la esposa y que los hijos vean cómo se trata a una mujer. La mujer se trata como el vaso más frágil. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la palabra del Señor, que es el vaso más frágil y como tal debemos de tratarlo. ¿Sabe que para dañar no es necesario golpear? Una palabra duele. Una palabra duele, una palabra maldicha. Yo recuerdo una vez mi esposa me dijo, no sé por qué teníamos una pequeña, no discusión fuerte, pero me dijo, ¿sabes? Muchas veces quizás es mejor un golpe que una expresión
mal dicha. Y se me quedó, y siempre tuve el cuidado cuando yo estaba incómodo de poder decir palabras que la dañaran, porque me dice, las palabras no se las lleva el viento, quedan grabadas en el corazón. Y yo creo que con las mujeres es mucho más complejo, es mucho más difícil, las palabras quedan bien metidas en su corazón. Un día un hombre cometió el error de decirle a su esposa una respuesta no correcta. Le dijo a la esposa, mi amor, ¿qué estás viendo? Estoy viendo polvo sobre el televisor, le dijo. ¿Para qué le dijo eso? Eso se armó un pleito, y yo creo uno tiene que ser muy cuidadoso. Posiblemente estaba en sus momentos difíciles la esposa, pero uno tiene que ser sabio, uno tiene que aprender a conocer los momentos de su esposa. El comportamiento de la mujer es totalmente diferente al de los varones. Nosotros nos mantenemos casi todo el tiempo igual, pero la mujer no tiene sus altibajos. Y esos altibajos nosotros los varones tenemos que aprenderlos a conocer. ¿Y sabe qué pasó? Ellos comenzaron a discutir y la señora se acordó hasta de cuando nació el tipo. Y dice que él llegó a la oficina y comenzó a quedarse hasta bien tarde y pedía al jefe que lo dejara quedarse ahí un poco más. Y entonces le dice, mira, y que tenés problemas con tu esposa. ¿Y por qué? Le digo, porque vos siempre te ibas temprano y hoy te estás quedando hasta bien tarde. No, le digo, que fíjese que mi esposa cuando llego, yo trato de llegar ya bien tarde, porque ella se pone histórica cada vez que llego. Histórica, ¿no? ¿Será histérica? No, histórica, porque ella se acuerda desde el primer pleito hasta la última discusión. Y mire, es tremendo. Así es que mejor tratar de que esa relación con la esposa sea la más correcta, la más cordial. ¿Sabe por qué? Por sus hijos. Por sus hijos. Nosotros los padres somos los modelos. Nosotros estamos dando el ejemplo de lo que nosotros vamos a tener en un par de años. Y yo creo que cuando usted va a contestar, cuando usted va a hablar esposo o esposa, piense que usted tiene la mente de Cristo y el carácter de Cristo. Si usted insulta a su pareja, si usted grita a su pareja, definitivamente cuestiónese. ¿Será que no he nacido de nuevo? ¿Será que tengo yo que buscar tener un encuentro personal con Cristo y nacer de nuevo? Porque lo que estoy haciendo realmente es condenable, es criticable y me está llevando a la condenación. Una palabra duele, el silencio duele, una traición duele, el desprecio duele, la indiferencia duele. Una segunda barrera de la oración. ¿Está tomando nota? ¿Cuál es la primera barrera? Los pecados no confesados. Por favor, revise y haga como dijo el salmista. Señor, revisa mi corazón y ve si hay perversidad no confesada en mí. Si hay algún pecado no confesado, revise. Posiblemente esto esté limitando la bendición que Dios tiene preparada para usted, porque su oración no está llegando al cielo, porque usted tiene pecados que tiene que confesar. Segunda barrera es la falta de fe. Y esto tiene un impacto increíblemente negativo en la vida de los cristianos. Sin fe, la oración carece de poder. Sin fe, la oración carece de poder. Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Son teólogos, pero no les gusta lucirse. Está bien. Dice Hebreos 11:1. En la traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Pero la versión que ustedes conocen y ustedes dominan dice, ¿cómo dice? Fe es la certeza de lo que se espera
es la convicción de lo que no se ve. En Mateo 17, 20, 21 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí estamos hablando en esta porción, en el marco de cuando le traen el lunático, el papá trae el lunático a Jesús para que lo sane. Pero le dice el papá de aquel lunático, mi hijo se tira sobre el agua, se tira sobre el fuego y hay que estar listo para que no muera, para que no se haga tanto daño. Pero le dije, yo lo traje a mi hijo, a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Y allí declara el Señor la falta de fe. Y luego el Señor libera a este lunático, a este joven, y queda totalmente libre. Luego los apóstoles se apartan con el Señor Jesús y le preguntan, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos hacer esto? Y el Señor les dije, por vuestra poca fe. Porque si tuviese fe como el grano de mostaza, dirías a esta montaña, desarráigate, y la lanzarías a lo más profundo de la mar. Pero ellos no tenían fe como para poder haber hecho ese tremendo milagro. Pero yo hago esa relación en el momento en que están con el Señor Jesús y ellos no tenían el poder del Espíritu Santo. Aquí todavía el Señor no ha ascendido. Está en esos 3 años y medio ejerciendo su ministerio y enseñando a los discípulos. Pero cuando los discípulos reciben ese poder en el día del Pentecostés, cuando el Señor ya ha ascendido, ellos con toda autoridad van haciendo milagros y prodigios, cosas increíbles, como aquello que nosotros contemplamos en la entrada del templo de la Hermosa, un hombre que desde niño lo habían llevado al templo, a la entrada del templo de la Hermosa para pedir limosna. Ahí había crecido y le pregunta a aquel mendigo, aquel joven, le extiende la mano y le pregunta a Pedro, ¿tenés una limosna? Y le dijo Pedro, yo no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y dice, extendiendo su diestra, lo tomó y aquel joven se levantó y comenzó a dar saltos. Ese tipo de milagros se dieron cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, cuando expresan ahí en algunas partes de la Biblia, que dice que cuando pasaban los apóstoles sacaban con petates o mantas para que con su sombra influyera en la salud de los enfermos. Y no era la sombra de los apóstoles, era el poder del Espíritu Santo el que sanaba y hacía milagros y prodigios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe. La falta de fe hace a las personas inestables o de doble ánimo y las incapacita para escuchar a Dios o recibir los dones. Una barrera más. Y ojo, que este es bien importante, y es la barrera de la desobediencia. Nosotros estamos obligados a obedecer a nuestro Padre Celestial en todo, absolutamente en todo. Y hago el parangón que ocurre con papá y los hijos. ¿Cómo se siente papá cuando ha dado una orden y los hijos la ignoran? Se siente sumamente mal. Y si luego le vuelve a dar otra orden y no la cumple. Y esto se hace una costumbre y comienza a haber tensión entre el padre e hijo o hijos. Porque la desobediencia rompe el vínculo, rompe la relación entre la autoridad del padre y el hijo. Pues esa misma relación se da en ese rompimiento entre nosotros y el padre.
significa la desobediencia no someterse o sujetarse a los principios divinos. Al desobedecer, demostramos la falta de confianza y dependencia de Dios. Hay otra historia allí en 1 Samuel 15:23. 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Dios mandó por medio del profeta Samuel al rey Saúl a que fuera a destruir a los amalecitas. Y la instrucción de Dios era que no dejara nada vivo, que destruyera absolutamente todo. Eso implicaba familias, ganado, que arrasara con todo. Y había una razón, porque Amalec fue una ciudad que cuando venía el pueblo de Israel de Egipto, les impidió el paso. Y nosotros vemos ahí una historia que todos ustedes la conocen, cuando Josué peleó contra el rey Amalec, y dice que le dio instrucciones Moisés a Josué para que peleara, entrara al frente de batalla, y Moisés se iba a interceder y mantenía las manos en alto. Mientras Moisés mantenía las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando cansado bajaba los brazos, entonces Amalec prevalecía. Viendo esto, los hermanos de Moisés, Hur y Aarón, los sentaron en una piedra y cada uno tomó y levantó sus manos hasta que destruyeron el pueblo de Amalec. Pero quedó un remanente, y este remanente es el que tenía un reino aquí y que Dios le ordena, destrúyelos. Pero Saúl desobedeció la orden de Dios. Después de haber tenido victoria sobre la destrucción de Amalec, cuando venía de regreso, Dios habla con Samuel y le dice, he desechado, estoy parafraseando, he desechado a Saúl como rey, porque ha desobedecido las instrucciones que yo le di. Y le explica a Dios dónde estaba la desobediencia, y se da cuenta Samuel de que viene Saúl y se hace encuentro, y en el encuentro que tiene le dice el rey, he obedecido, he cumplido las instrucciones al pie de la letra. Entonces le dice, ¿y ese balido de ovejas? ¿Y ese balido de las vacas? Ah, no, le dijo, la excusa del desobediente, es que esas las he traído, y es que el pueblo me obligó, él es el rey, el pueblo me obligó a que no las destruyéramos, y es lo mejor del ganado que traemos, y te la traemos aquí a ti para que tú lo ofrezcas en sacrificio a Dios. ¿Verdad que mentiroso? Además de desobediente, pero la causa de su desobediencia hizo que perdiera el reino que Dios le había dado. En Juan 15, 7 al 10 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Yo creo que en cuanto a la obediencia, Cristo fue un verdadero modelo. Cristo fue obediente con el Padre y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y yo creo que nosotros debemos de estar dispuestos, realmente si queremos ser bendecidos, a obedecer en todo lo que el Señor nos manda. Es más, si hay alguien entre nosotros que no está obedeciendo las instrucciones de Dios, este es un buen momento para que usted revise y pida perdón. La desobediencia también no solo está a nivel vertical con Dios,
Esto se da horizontal también, porque si yo mantengo una buena comunión aquí de obediencia, horizontal también va a ser de obediencia. Voy a ser obediente con mis padres, obediente con mis jefes, obediente con las autoridades. No voy a ser una persona conflictiva. La obediencia es también clave del éxito del ser humano. La obediencia es el resultado natural de la fe en Dios. Quien ama y confía en Dios, le obedece. Dios honrará tu obediencia. Me gusta esta parte de esta barrera, que creo que muchos de nosotros tenemos techo de bronce en nuestras oraciones, no pasan de ir, rebotan, porque esta barrera es muy significativa en nuestra vida como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, y es la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Quién no ha sido traicionado en esta vida? ¿Quién no ha sentido la presión y el daño de otras personas? Yo creo que todos hemos sido ofendidos y dañados. Sin embargo, como cristianos hemos hecho caso omiso, porque sabemos que el mayor daño lo recibimos aquellos que no perdonamos. El perdón se trata de una actitud del corazón y de que el Espíritu Santo nos dé poder para perdonar. Muchas veces sin ese poder del Espíritu Santo no se puede perdonar. Yo ya he tenido esa experiencia antes. Tuve una crisis terrible, familiar. Me amargué. No solo la falta de perdón, sino que me amargué en mi corazón. Y como la amargura no camina sola, siempre tiene compadres y comadres, ahí anda revolviendo. Yo les aseguro que si hubiese un amargado aquí, comienza a comentar con los hermanos de manera tal que los amarga a todos. Comencé a amargar a mis hijos. Y ¿saben hasta cuándo fui liberado? Hasta que yo perdoné el daño que me habían hecho. Un daño terrible, irreversible. Pero hasta que el pastor Lisandro Bojorquez y Héctor Bojorquez me ministraron a mí y a mis hijos y nos hicieron pedir perdón por aquella persona que nos había dañado. Y yo en el momento, yo digo, es mentira, yo no los perdono. Pero una madrugada, el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo, comenzó a tocarme y a estremecerme y a decirme, si no perdonas, ese veneno te va a matar a ti, no va a matar al otro. Y me hizo sentir y comencé a pedir perdón por todo lo que había pensado y todo lo que había dicho, y esa madrugada fui totalmente libre. Mi vida realmente cambió. Y siendo cristiano, estoy hablando de la experiencia cristiana, mis hijos cambiaron también. Aunque ellos habían sido más inteligentes y no habían sido tan afectados, pero en alguna medida soy su papá, pero tenía que haber afectado, pero no de la profundidad que yo quería. Así es que es importante el perdón en nuestra vida. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Sabes que Pedro era bien impulsivo, a saber cuánto le habían ofendido, cuánto había ofendido a él, y él siento que no era las personas que perdonaba. Pero el Señor le contesta, hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Son 490. Esto implica que usted tiene que perdonar siempre. Usted no puede estar acumulando resentimiento, amargura y falta de perdón. ¿Quiere ver un ejemplo? Ejemplo clásico, muy significativo para la iglesia, es el ejemplo de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario, crucificado. El Hijo de Dios, que tenía autoridad y poder, hombre, puro, santo, sin mancha, fue humillado, fue crucificado. ¿Y qué dijo el Señor con respecto
a los que lo habían clavado en la cruz, lo habían humillado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú tienes la mente de Cristo, definitivamente tú vas a tener ese espíritu de perdón. Este mismo momento es posible que tú estés pensando en tu vecino, en un pariente que te ofendió, que te dañó, y que sentís que es imposible perdonarlo. Pero yo quiero decirte que a través del poder del Señor, a través del Espíritu, lo vas a lograr. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Aferrarse al odio es tomar veneno y esperar que el otro muera. El otro nunca va a morir porque el que está tomando el veneno es usted. Así es que, buena oportunidad para perdonar. La falta de perdón afecta a la salud. La falta de perdón afecta a la salud. Puede causar los siguientes males: dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumenta la presión arterial y aparición de males cardíacos, jaquecas, insomnio, neurosis, problemas de úlceras, problemas gastrointestinales, eleva niveles de colesterol. También se ha comprobado que el 60% de los casos de artritis es por falta de perdón. Y esta investigación se hizo en varias universidades en los Estados Unidos. Es resultados que son respaldados por científicos que han hecho análisis y estudios y que dan fe de los daños que causa la falta de perdón. Así que va bien informado. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Dios no puede obrar en tu vida si tu corazón guarda rencor. Dios no puede obrar en tu corazón si tú guardas rencor. Es más, si al final del Padre Nuestro hay una advertencia que dice que nosotros tenemos que perdonar. Dios te perdona a ti, pero nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si nosotros no los perdonamos, ¿qué más dice? Pues Dios no nos va a perdonar. Si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué implica esto? Que estamos nosotros poniendo en riesgo esa tan grande y preciosa salvación que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Esto nos está obligando a nosotros a tener un espíritu perdonador. Y yo creo que este mensaje es una excelente oportunidad que Dios nos da para reaccionar, para reflexionar y botar estas barreras. Hay una barrera más que creo que por el tiempo no lo voy a tomar, pero la voy a mencionar, y es la barrera de la idolatría. La idolatría es una barrera tremenda. Y vea usted cómo puede afectar la idolatría en nuestra relación con Dios. Hay diferentes formas de idolatría. Solo recuerdo un caso en un congreso de hombres de la iglesia central. Las mujeres no son así, los hombres somos meros, así que necesitamos un poquito que el Señor nos sacuda para entender la importancia que tiene nuestra comunión y relación con Él. Vean, el deporte, hay veces lo hacemos un ídolo a nosotros. Recuerdo que teníamos ese congreso en la iglesia central de hombres y esperábamos 500 varones. ¿Y saben qué ocurrió el sábado? Y a las tarjetas vendidas solo llegaron 75. Y qué raro, y nosotros realmente sorprendidos. Y lo más curioso es que a la hora del mediodía ya no habían los 75, solo habían como 35. ¿Y saben qué pasó? Nos dimos cuenta hasta que oímos un grito: ¡Gol del Real Madrid! Había el clásico entre el Real Madrid y Barcelona. Nosotros hacemos, y vea, hacemos ídolos del deporte. Algunos, nuestra profesión, la idolatramos. A grado tal que cuando le saludan a usted,
no quiere que le digan hermano. Y no, cuando llega usted y lo ve en la calle, licenciado, por favor, ingeniero, por favor. Solo quiero decirte, si sos abogado, si sos ingeniero, cualquier título que tengas, al cielo no vas a entrar con ese título, vas a entrar con el título de hermano. Ese es el título que Dios te ha dado y es el título que te va a permitir la entrada al cielo. Así es que no te jactes y no idolatres ese título. La otra, nosotros idolatramos a los hijos y ponemos a los hijos antes que Dios. Dios está sobre todo. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu esposo, pero no lo pongas a ellos sobre Dios. Dios es primero. Aquí termino. Una historia triste. Voy a terminar con una historia triste para que vean también los peligros de la idolatría. Una pareja con un pequeño niño compraron un vehículo del año. Niño como de 3, 4 años. Y el niño, feliz de que papá había comprado un carro y lo tenía en el parqueo, el niño agarra un clavo y comenzó a hacerle dibujitos para papi. Le hizo una serie de dibujitos en el vehículo, y cuando el padre sale y lo encuentra haciendo eso, pudo más el amor por el carro que el amor por el hijo, y golpeó a su hijo con una regla. Lo hizo con tanta rabia que le dañó las manitas, que tuvieron que internarlo al niño en el hospital. Y el niño, de la gravedad de la lesión, perdió las manitas, le amputaron las manos. Y cuando llega papá, le pregunta al niño: papi, te amo, ¿cuándo me van a poner mis manitas? Esto impactó tanto a aquel padre que le provocó el tomar una mala decisión, el suicidio. Prioricemos las cosas en nuestra vida. Las cosas materiales se hacen. Y dejo por último 3 prioridades que son importantes que nosotros siempre las recordemos. La primera prioridad para tu vida es Dios. La primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es la familia. Porque la familia fue creada por Dios para que la disfrutemos. Y la tercera prioridad es el trabajo. Muchos de los que estamos aquí podemos decir que tenemos ese orden, pero vea, primero el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo. Para Dios si queda tiempo, o para la familia, y para Dios si queda tiempo. Pero cuando nosotros trastornamos estas prioridades, trae maldición a tu vida. Póngase de pie.